buenas tardes, ingeniero Osvaldo Lor. Mi nombre es Natalie Yungan. A continuación brindaré puntos de vista en relación al tema del desempleo. Como planteamiento de objetivos se puede mencionar los siguientes: crear políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad, la innovación y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. Evaluar la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. Analizar las condiciones de competitividad del país. Aplicar estudios de medición para determinar las necesidades de puestos de trabajo a mediano y a largo plazo. Comprender los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios. Recordar el desarrollo de la competencia de aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Ahora hablaremos sobre los antecedentes, la historia de dos mercados laborales. Tomaremos como ejemplar las experiencias de Europa y Estados Unidos. En la mayoría de Europa, las leyes laborales restringen la capacidad de las empresas para despedir a sus trabajadores, garantizando el pago de un mínimo salarial. Thomas, economista estadounidense, en su obra básica económica menciona las políticas de protección laboral. Salvan a los empleados de los trabajadores actuales, pero a costa de reducir la flexibilidad y eficiencia de la economía en su conjunto, por lo que privan la creación de nuevos empleos para otros trabajadores. Debido a esto, Europa ha tenido que crear empleos a un ritmo menor que Estados Unidos, donde el mercado laboral es significativamente más flexible. Cuando el desempleo es rentable, con mucha frecuencia los gobiernos consiguen hacer los subsidios de desempleo más atractivos de lo que no deberían. Es animar a los desempleados a permanecer en el paro. Un estudio del economista Martín de la Universidad de Harvard demostró que para ciertas personas resulta rentable no tener trabajo, considerándose el caso de alguien que podría trabajar por $10 la hora o cobrar un subsidio de desempleo de $8 la hora. Sobre este subsidio debe pagar un 18% de impuesto, por lo que una vez hecha la deducción recibe $6,56 si esta persona estuviera trabajando. Tendría que pagar 18% de impuestos sobre la renta y un 7,5% de contribución a la seguridad social, lo que le deja con un salario neto de $7,45 al comparar esto con lo que recibirá si cobrará el subsidio. Uno bien podría decidir que una hora de ocio vale mucho más que los $0,89 adicionales que le reporta cada hora trabajada. Los gobiernos realizan un esfuerzo constante para hallar un equilibrio apropiado entre la justa compensación para quienes han perdido su empleo y los incentivos para que estas personas vuelvan a trabajar. En la economía, todo se produce en última instancia al desempleo. Pese a la cantidad de atención que los expertos y los políticos prestan al Producto Interior Bruto, inflación, los tipos de intereses o la riqueza. La simple cuestión de si los ciudadanos tienen o no trabajo sigue siendo central. Ahora bien, aunque la meta del pleno empleo es por lo general una de las primeras promesas electorales de todos los partidos políticos, el cumplimiento de este compromiso varía enormemente.
La decisión del gobierno de atajar el desempleo es comprensible, dado el trauma que lleva aparejado la pérdida del trabajo, aunque lo que hace que el libre mercado sea una forma tan dinámica de gestionar una economía en la capacidad de las empresas para contratar y despedir según evolucione. Si en medio de un desplome del precio de vivienda, un agente de la propiedad inmobiliaria advierte que su negocio se reduce, puede que intentar economizar haciendo recortes en promoción o en gastos de oficina. Pero eso es nada comparado con lo que podría ahorrarse despidiendo a parte de su personal. La interacción entre estas dos fuerzas, el deseo del gobierno de ver trabajando a tanta gente como sea posible y la necesidad de mantenerse a flote de las compañías, moldea no solo el mercado laboral, sino también el destino de la economía en general. El desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Cuando existen más personas dispuestas a ofrecer su trabajo a las empresas que puestos de trabajo disponibles, se produce una situación de desempleo. Cuando existe gente que no tiene empleo, se conoce como desempleo o paro. Para calcular la tasa de desempleo de un lugar, se toman aquellas personas que estando en edad de trabajar entre 16 y 65 años y buscando activamente no encuentran empleo, es decir, lo que se conoce como población activa. Tener una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente al crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Así, los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser económicos, como disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del déficit público. Pero también puede causar efectos sociales como efectos psicológicos o efectos discriminatorios, según el Banco Mundial. La tasa de desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo, pero que busca trabajo y está disponible para realizarlo. Las definiciones para calcular la población activa y la tasa de desempleo pueden variar ligeramente según el país. Para intentar distinguir las diferentes situaciones, los economistas han concebido varias clasificaciones de desempleo. Según la Organización Internacional de Trabajo, desempleo se define estrictamente como la situación de quien no tiene trabajo pero está buscando de forma activa volver al mercado laboral. Los economistas también distinguen entre las edades de quienes sufren desempleo y por buenas razones los estudios demuestran que el trabajador que se queda sin trabajo por un largo periodo de tiempo, cuando tienen alrededor de 20 años o poco más, tiene mayores probabilidades de terminar luego, engrosando las filas de los desempleados de larga duración o permanentes. A continuación les explicaré sobre las medidas del paro. Existen dos formas de medir el desempleo. La forma tradicional es contar el número de personas que solicitan un subsidio de desempleo. El problema con esta cifra es que no todo el que no tiene trabajo o lo que está buscando reclama los subsidios, con frecuencia por orgullo, en ocasiones por simple apatía y muchas veces porque sospechan que no tienen derecho. La forma moderna posible más completa es de medir el desempleo consiste en encuestar a una muestra significativa de la población sobre su actual situación laboral. Los niveles de desempleo tienden a subir y bajar en constancia con la economía en general. Con todo, la tasa de paro nunca se reduce a cero. De hecho, pese a las buenas intenciones de los gobiernos
por reducir el desempleo. La tasa rara vez cae por debajo de 4% de la población activa, incluso cuando la economía marcha bien. En la práctica, el pleno empleo es imposible en parte porque las personas necesitan tiempo para buscar el trabajo apropiado, incluso si está disponible, y en parte porque es inevitable que a medida que una economía se desarrolla, la tecnología avanza. Las destrezas de algunos trabajadores no les permite acceder a ciertos empleos. A menudo el desempleo es más alto de lo que sería en otras circunstancias, porque debido a las leyes sobre salario mínimo o el poder de la negociación de los sindicatos, las empresas tienen que pagar a sus trabajadores salarios más altos de los que están estrictamente podrían permitirse. De forma similar, la existencia de subsidios de desempleo puede animar a algunos a mantenerse en el paro en lugar de trabajar. Los países, por tanto, tienen lo que los economistas denominan la tasa natural de desempleo en términos sencillos. La tasa media de desempleo a largo plazo. A continuación les presentaré los tipos de desempleos. Podemos diferenciar diferentes tipos de desempleo que vienen a explicar también las causas. Como primer punto tenemos desempleo estacional. Es el originado por cambios en la demanda de trabajo por parte de las empresas debido a la estación del año, a la temporalidad o a otros factores estacionales, como ocurre, por ejemplo, en el sector turístico en España, que en la temporada alta, verano, Semana Santa y Navidad, absorben nuevos trabajadores y una vez la actividad del negocio vuelve a su ritmo habitual, van de nuevo al paro, o sea, al desempleo. Como segundo punto, tenemos desempleo friccional. Es voluntario. Personas que pudiendo trabajar deciden tomarse un tiempo para formarse, descansar o buscar el empleo que mejor se ajusta a sus cualificaciones y gustos. Es independiente al propio funcionamiento del mercado de trabajo. Como tercer punto, el desempleo estructural. Se debe a desajustes entre las cualificaciones o la localización de las fuerzas de trabajo y la cualificación requerida por el empleador. Programas de formación y reciclaje o de adaptación a las nuevas tecnologías son algunas de las medidas que se llevan a cabo para reducir este tipo de desempleo. Como cuarto punto, tenemos desempleo cíclico, que tiene lugar cuando los trabajadores y en general los restantes factores productivos quedan ociosos debido al momento del ciclo que se está atravesando. En él, que la actividad económica no es suficiente para emplear los factores productivos. Como quinto y último punto, tenemos desempleo encubierto. Ocurre cuando existe personas que tienen un puesto de trabajo, pero su capacidad productiva está siendo infrautilizada. Las causas de desempleo tenemos los salarios mínimos superior al salario de equilibrio. Cuando el salario mínimo es mayor que el salario de equilibrio, se genera un desajuste que causa desempleo. Nuevas tecnologías y automatización. El avance de las tecnologías y el desarrollo de la robótica permite sustituir puntos de trabajo por precisas máquinas. Baja cualificación de la población. La baja cualificación de la población frena el desarrollo económico de un país debido a sus bajos niveles de productividad. Crisis económica o financiera. La crisis económica o financiera provoca multitud de cierres de empresas y disparan las tasas de paro. Tejido empresarial débil. Cuando una economía no dispone de un amplio tejido empresarial que sea capaz de absorber a la población activa, se genera paro. Y por último, los desastres naturales, como por ejemplo pandemias, terremotos, tsunamis, que provocan la destrucción de muchas empresas. A continuación les explico acerca de las consecuencias del desempleo. Primer punto, aumento de las desigualdades sociales.
una parte de la población dispone de un ingreso muy ajustado que le dificulta mejorar su posición económica. Segundo punto, disminución de la calidad de vida. Cuando menos recursos posee una persona, menor será su calidad de vida. Tercer punto, empeora la salud mental de la población. El desempleo genera una gran desmotivación, causando grandes depresiones y problemas psicológicos. Cuarto punto, reducción del consumo. El consumo se incrementa o se reduce en función de la capacidad económica de la población. Cuando una determinada economía posee altas tasas de paro, su consumo se verá mermado. Quinto punto, mayor gasto estatal. Las prestaciones por desempleo que entrega el Estado se incrementan generando un mayor desembolso de dinero público. De esta forma, si el país no tiene la capacidad de hacer frente a dichas prestaciones, deberá emitir deuda. Y por último punto, la pérdida de capital humano. Cuando un profesional pasa un largo periodo en paro, sus conocimientos se reducen. La oferta y demanda en el mercado laboral. Partiendo de una situación inicial en donde todo el trabajo demandado por las empresas es absorbido por la oferta de la población activa, este mercado en equilibrio se rompe cuando, por ejemplo, se produce una recesión económica en el país. Entonces, ante una situación de recesión económica, habrá menos demanda de trabajo por parte de las empresas, que puede incluso desplazar los salarios a la baja, lo que hará que los ciudadanos consuman menos bienes y servicios. Esto afectará a las empresas vendiendo menos y se obligarán a bajar los precios y estrechará los márgenes. Este círculo vicioso de precios a la baja se denomina espiral deflacionista y ocurre cuando hay deflación. En conclusión, no podemos negar que una de las tendencias más notables en las últimas décadas ha sido el crecimiento de la inseguridad laboral. En el mundo hay una cantidad inimaginable de trabajadores que deben tolerar condiciones laborales precarias, inseguras, inciertas, imprescindibles. Los índices de desempleo son de por sí motivo de preocupación y ni siquiera representan a la gran mayoría de personas que trabajan y no cuentan con un empleo decente, un salario digno, un futuro seguro, la protección social ni el goce de sus derechos. La universalidad y dimensión del problema exige que se tomen medidas coordinadas e integrales a nivel internacional. Las recomendaciones son promover la dinamización del empleo a través de la regulación laboral mediante acuerdos laborales y otras herramientas más específicas. Aumentar la competitividad de las empresas y fortalecer el tejido empresarial. Disponer un plan de choque y anticipación para favorecer el empleo de las personas con más dificultades y el fortalecimiento de las empresas más afectadas por la crisis. Disminuir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones laborales. Potenciar la igualdad entre mujeres y hombres ante el empleo y tener en cuenta la perspectiva de género y la evaluación del impacto de género en el desarrollo del plan. Bueno, eso fue todo respecto al desempleo. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.